Shiva y Oscar, como si quisieran cerrar el paso a un mundo hostil. Se les conservó como parte de la herencia tradicional. Ciertamente, este estilo contó con el favor de la aristocracia primitiva y de las clases municipales. Los escritores posteriormente vieron en él como la estampa del antiguo pater familia, con sus coronas de hijos y de esclavos domésticos. Pueden verse en el Palatino de Roma ejemplares de casas de este estilo, propiedad de los aristócratas del siglo I a.C. Continuando con la exposición, Pompeya patentiza mejor la paz y la prosperidad de los pobres, así que continuaban adaptando las casas antiguas a las necesidades de clase comercial y artesanal. La Villa de los Misterios, que pertenecía a un liberto imperial, se convirtió en un centro comercial artesanal, en el cual se encontraban prensas de aceite, molinos de harina, hileras de jarros de envases. Otros cambiaban de propietario y las alquilaban. Al incrementarse las comodidades públicas, también se hicieron más espaciosas las residencias de los aristócratas, que se fueron construyendo casas en las colinas, en la cima, a las afueras de la ciudad. Todo esto porque podían, ya que gracias se construyeron los acueductos. La evolución de las ideas arquitectónicas también se vieron reflejadas en la literatura. Pero los más alejados a la escala social, los más pobres, vivían en condiciones deplorables. Sus casas se incendiaban a cada rato, no tenían dinero. Bien, para continuar desarrollando el tema de las casas particulares y la vida privada en Roma, me parece oportuno iniciar con el incendio que sufrió Roma en el año 64 a.C. Como sabemos, este incendio dejó devastada y muy destruida la ciudad de Roma. Esta situación le ofreció una oportunidad a Nerón para reconstruir la ciudad, pero quizás su entusiasmo que él mostró de alguna otra forma fue malinterpretado por los ciudadanos, que pensaron que él tenía un interés personal en estas reconstrucciones que iba a realizar. Luego de las reconstrucciones que realizó Nerón, la ciudad de Roma empezó a ser denominada o conocida como la Ciudad Nueva, ya que sus calles eran mucho más anchas, eran mucho más sólidas e incluso la vida era mucho más cómoda para los ciudadanos romanos. Como sabemos, dentro de estas reconstrucciones se le brindó a la ciudadanía un espacio de luz, un sistema suficiente de saneamiento e incluso se perdió el miedo a construir sus viviendas de 1 a 2 hasta incluso 5 pisos, como podemos ver en la imagen. Eran mucho más amplias el espacio que se les daba para la construcción y era mucho más seguro también sus construcciones de sus viviendas. Bien, no se podía eliminar el factor peligro de algunos si es que hubiera algún otro incendio, ya que los pisos de esa época en las casas eran hechas de madera. Entonces, si hubiera otro incendio, quizás hubiera algunos daños que sufrirían las viviendas, pero no a tal magnitud como fueron antes. Como sabemos, gracias a estas reconstrucciones también se inspiraron otras provincias de la ciudad de Roma, donde sus casas se construían adaptándose al clima de la localidad. Incluso se las reconstruía y se las embellecía, lo cual las distinguía de lo que eran las construcciones antiguas e incluso eran mucho mejor vistas por los demás ciudadanos. También es importante mencionar cómo estas construcciones fueron de inspiración para otros países. Por ejemplo, en Inglaterra se dejaron de usar las chozas indígenas para construir sus casas con madera y mampostería. De igual manera, en barrios residenciales que estaban separados de los barrios obreros, se podía ver esta inspiración romana en sus construcciones de las viviendas. Sin embargo, hay que mencionar que en los barrios obreros se seguía la inspiración de las pequeñas granjas de Italia, lo cual no era muy concordante con quizás las construcciones de los barrios de una posición más alta. Bueno, eso sería todo respecto a este tema. Me gustaría cederle la palabra a mi compañero para que continuara con la exposición. En las capitales y tribus se procedió con más realismo, con sus centros urbanos bien trazados. A veces con grandes pretensiones tenemos grandes ejemplos. Se construyeron ciudades de la llanura, sustituyendo las fortalezas montaraces de los nativos a una vida floreciente. Hoy en día se pueden exhibir ante los ojos de los turistas muchas de estas pruebas inequívocas de esta historia pasada, toda su calidad de ciudades romanas. En el año 527, Casiodoro escribió una famosa carta,
en la que se hablaba de la educación civilitas, que únicamente podía y debía ser proporcionada por la vida en la ciudad. Los palazzi italianos aparecieron por primera vez en el siglo XI, y hasta cierto punto las casas urbanas en un trazado de tienda, con departamentos en el primer piso y el cortil interior, cuyas líneas básicas aparecían ya desde el interior. Repararon murallas y hasta acueductos. Todo esto contribuyó a moldear la vida en la urbe y en las generaciones posteriores. Todo esto ya hablado por Casiodoro el año 527. Continuamos. Por regla general, incumbía a los magistrados el deber de mantener los servicios y las comodidades urbanas. Gozaban de ciertos poderes para poder mantener el orden. San Pablo fue encarcelado en Filipo sin información alguna de su proceso. Asimismo, controlaban la mensualidad de las propiedades públicas. Naturalmente, los pagos corrían a cargo de la clase curial. Ahora vamos a hablar un poquito de Italia. Italia poseía 85 anfiteatros que nosotros sepamos. También los griegos tenían una fama de ser puntillosas y turbulentas. En cambio, Antioquía de Siria era una urbe soberbia y hermosa, que se gloriaba de poseer un sistema de alumbrado en las calles, que llamaba a las demás ciudades. En Inglaterra, las colonias de veteranos de Colchester, de Lincoln y de York estaban llamadas a prosperar. También se hablará de lo que es la estructura de la vida social, pues en Roma los habitantes pueden conocerse individualmente, pero estos no son fáciles de describir, ya que poseían rasgos generales. Nos vamos a dar cuenta que la división de clases sociales es muy importante acá, ya que se dividían por partes entre los privilegiados y lo que vienen a ser los esclavos. Por ejemplo, para obtener las magistraturas, esos candidatos deberían de poseer un mínimo de propiedades, ya que en los curiales, o también conocido como el consejo, solo surtiría en torno a lo que son los ex magistrados, ya que esa llevaba el control plenamente en lo que eran las familias ricas, porque posteriormente querían convertirlo en lo que es un monopolio. Nos damos cuenta que los curiales se distinguían por sus privilegios, pero también estaban los libertos, que eran hombres pudientes de mucho talento. Por debajo de los ricos venían los ciudadanos ordinarios, los cuales tenían un derecho muy importante, que era el derecho al voto. Nos damos cuenta que la estructura de la clase social en Roma figuraban lo que son los curiales, ya que estos poseían más privilegios, por lo cual al final los romanos dicen que no reconocieron a Marx, ya que estos admitieron como un desafío a la ambición en la clase social.